¿Cómo están? ¿Les dan? Los saludamos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo junto a Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marco? Hola Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a la televisión del Senado. Gracias a ti por acudir a este llamado de nuestro programa justamente para analizar las elecciones que transcurrieron durante la jornada de ayer y viendo un escenario que para algunos es bien sorprendente. Primera mayoría para José Antonio Kast, y quería comenzar preguntándote cómo se explica que hace algunos meses, en la elección de constituyentes, se mostrara cierta concordancia con, por ejemplo, el 80-20 del apruebo y el rechazo. ¿Qué pasó en este camino y con tan pocos meses de diferencia? Sí, probablemente lo que estamos observando es un fenómeno en donde se está produciendo un cambio en el péndulo, ¿no? El péndulo que marca un proceso de mucha intensidad en la política chilena, expresada en movilización, el estallido social, la elección, como tú decías, de los convencionales, con el efecto que eso produjo, pero estamos ahora viendo el proceso inverso, ¿no? Algunos lo denominan el contraestallido social, ¿no? Para referirse a esta reacción de los ciudadanos que comienza a ver con cierta distancia, ¿no es cierto?, a terminar el encantamiento que algunos han planteado podría haber tenido este fenómeno tan intenso como fue el estallido social, ¿no? De alguna manera, eso podría explicar en parte la votación de José Antonio Kast también, porque evidentemente Kast, que no compitió en la primaria del sector, que prefirió ir por fuera, inscribir su partido, juntar las firmas, finalmente, ¿no es cierto?, todo hacía pensar que el candidato del oficialismo, Sebastián Sichel, era quien iba de alguna manera a tener las banderas o representar las banderas de la derecha, ¿no? En poco tiempo, José Antonio Kast logró convertirse, ¿no?, en pocos meses, en el candidato del sector. Sichel, producto de sus propios errores, terminó desfondando su candidatura, y finalmente esos errores los capitalizó José Antonio Kast con una buena performance. Hay que reconocer que también él ha aportado a este proceso, pero también con una estrategia que ha buscado instalar, yo diría, una lógica de polarización afectiva, no ideológica, en la política chilena. Y cuando digo polarización afectiva, estoy pensando en cómo hay un conjunto de temas, ¿no?, que de alguna manera gatillan ciertas reacciones, ciertos sentimientos, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Ciertos sentimientos que de alguna manera se expresan en votación, ¿no? El miedo a la migración, el tema de la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, el desempleo, son temas que preocupan a las chilenas y a los chilenos, que los hacen movilizarse para poder, ¿no es cierto?, actuar. En el caso de ellos, pero también en el caso de otros que se movilizaron para defender sus intereses. Sabemos que con voto voluntario, como tenemos hoy día en Chile, se produce lo que se conoce técnicamente como un sesgo de clase, es decir, va normalmente a votar mucha más gente que está más informada, que tiene más acceso a la educación y que tiene cosas que defender. Y evidentemente hay una parte importante de la sociedad chilena que se estaba sintiendo amenazada, producto de estas ideas de cambios profundos que se estaban planteando, que encarnaba la candidatura de Gabriel Boric, ¿no?, y que estaban constituyéndose en una amenaza. Por lo tanto, esos dos elementos yo creo que configuran o contribuyen a un muy buen desempeño electoral de José Antonio Kast. Si uno mira el mapa de Chile, ve que salvo Magallanes, donde ganó Gabriel Boric, era obvio porque era su reducto electoral, ¿no? Salvo en Magallanes y en los grandes centros urbanos, la región metropolitana, y el Gran Valparaíso, en el resto del país, ¿no?, José Antonio Kast se impone, y en algunos casos con bastante distancia a la candidatura de Gabriel Boric. Por lo tanto, estamos planteando que el éxito o el rendimiento electoral de José Antonio Kast fue no solamente en algunos sectores, sino que fue parejo a lo largo de todo el país, y eso entonces es un factor que probablemente Gabriel Boric y su comando estarán mirando con mucha atención de cara a la segunda vuelta.
Por lo general, en las elecciones anteriores, cuando veíamos las candidaturas de derecha, observábamos a lo mejor un techo. Se vuela este techo en la candidatura de Kast, pensando que a lo mejor pudiera seguir creciendo independiente de el apoyo que seguramente va a recibir por parte de los adherentes de Sichel y parte de los de Parisi, que probablemente lo van a apoyar. ¿Puede seguir creciendo aún más el fenómeno de Kast? Bueno, a jugar por los datos, lo que obtiene José Antonio Kast sumado a lo de Sebastián Sichel es parecido a la votación que obtuvo Sebastián Piñera hace exactamente 4 años atrás, ¿no? Podríamos decir, es la votación histórica de la derecha que se empina sobre el 35%, ¿no? Forma parte de lo que ha sido la historia reciente de Chile, ¿no es cierto? Esa dimensión electoral de la derecha, ¿no? Pero evidentemente lo significativo es que Kast logró rápidamente acaparar todo ese electorado. Por supuesto que ahora tendrá que enfrentar un balotaje que todos sabemos que siempre es una elección totalmente distinta, ¿no? No tiene nada que ver con la primera vuelta porque aquí son otros los temas que están en juego y por lo tanto, como ya lo anunció en su discurso de anoche, José Antonio Kast va a ir por los votos de Franco Parisi. Recordemos que la votación de Parisi sacó cerca de 900.000 votos en esta oportunidad hace algunos años atrás, cuando compitió el 2013, 7 años atrás, 8 años atrás, alcanzó 600.000 votos, también llegó en esa oportunidad en cuarto lugar, y buena parte, Julio, de la votación de París en esa oportunidad, para la segunda vuelta en esa elección entre Michelle Bachelet y Evelyn Matei, parte importante de ese electorado se volcó a la candidatura de Evelyn Matei. Por lo tanto, suponemos que ahora ese electorado especial, raro, que podemos comentarlo después, de Franco Parisi, de alguna manera podría trasladarse en una parte importante, no sabemos muy bien cuánto, a la candidatura de José Antonio Kast, una parte menor, creo yo, que podría trasladarse a la de Gabriel Boric, entre un 3,5, un 5 como máximo a la candidatura de Gabriel Boric, y un grueso importante, creo yo, de los votantes de Franco Parisi eventualmente podrían abstenerse en la segunda vuelta. Creo yo que más o menos esa es la composición. Y abstenerse porque evidentemente no va a estar Parisi y ellos son seguidores de Parisi, las propuestas de Parisi o los planteamientos de Parisi que no pisó durante la campaña un día en el país, ¿no? Sería eventualmente, ¿no es cierto?, lo que los motive, lo que los moviliza. Por eso que digo que, por lo tanto, de alguna manera podría capitalizar parte de esa votación José Antonio Kast. Claro que Gabriel Boric tiene la posibilidad de crecer hacia la votación de Yanna Proboste, Marco Enrique Ominami y Artés, y por lo tanto van a tener que no solamente contentarse con esos electores que participaron el domingo, sino que también con los que no fueron a votar. Recordemos que participaron ayer un 47%, algo así como 7.100.000 lectores, pero en el plebiscito de octubre, hace un poco más de un año atrás, votó el 50,9, casi 7,5 millones de electores. Por lo tanto, también uno podría pensar que es posible crecer en aquellos electores que no fueron a votar el domingo y probablemente a ti, algunos conocidos o amigos te dijeron yo me voy a guardar para la segunda vuelta. No fueron a esta elección esperando qué es lo que va a pasar y probablemente ahí se pronuncien y por eso que digo que no solamente son los electores que participaron el domingo, sino que también los que eventualmente podrían incorporarse si los candidatos logran movilizar a esos electores que no fueron a votar ayer domingo. Claro, porque la votación total estuvo casi en los 6.200.000 personas y solo la votación del apruebo en el 2020 llegó prácticamente a los 5.900.000 personas. Entonces, claro, hay mucho margen de personas que no acudieron a votar. Tú decías, Marco, que la segunda vuelta se centra en otras cosas, que es otra elección, es distinta. ¿En qué puntos son, o crees tú, van a ser clave pensando en la candidatura de Boric y en la de Kast y también en tratar de obtener estos votos que probablemente no han ido a las urnas y pensando en que parte de los votos que obtuvo Franco Parisi podríamos intuir más o menos cómo van a estar actuando? Claro, son temáticas que están fuertemente relacionadas con lo que finalmente le preocupa a las personas, ¿no? Y los temas de la agenda de seguridad, por ejemplo, son cuestiones que normalmente la izquierda no aborda y no lo aborda muy bien,
porque les tiene miedo, porque les incomoda, pero son una preocupación importante hoy día para las chilenas y los chilenos. La sensación de inseguridad que hay hoy día, ¿no? Evidentemente hace que la gente busque certeza, busque seguridad. Anoche lo deslizó de alguna manera también en su discurso Gabriel Boric, cuando dijo que iban a ser implacables, dijo, con el tema de la seguridad, y dio garantías de eso. Por primera vez se pronunciaba de verdad en un tema que para la gente es importante. El tema de la migración, no siendo un tema de campaña necesariamente, es una preocupación especialmente en algunos sectores del país, en el norte, donde José Antonio Kast y Franco Parisi obtienen una alta votación. De alguna manera el elemento que en parte lo explica es justamente por la toma de posición tanto de Kast como de Parisi respecto a este tema. Acuérdate tú que en un momento Gabriel Boric había planteado, ¿no?, el tema de las soluciones habitacionales para los inmigrantes que llegaran, y nadie iba a estar, ninguna persona inmigrante no iba a tener derecho al acceso a la vivienda. Generó mucho ruido eso, ¿no? Puede que para nosotros que estamos en el centro, ¿no?, en Valparaíso o en Santiago, no sea un tema relevante, pero la gente en el norte, no solamente por una cuestión de xenofobia, sino que porque viven la cotidianidad del problema, les de alguna manera les hace mucho más sentido. En ese sentido, José Antonio Kast toca esa tecla, ¿no? Decimos en política que toca determinadas teclas que activan, ¿no es cierto?, que generan ciertas reacciones. Y en ese sentido, José Antonio Kast había sido bastante eficiente. Lo mismo respecto del otro tema de la inseguridad en la macrozona sur. Fíjate la votación de Kast en Concepción, en la Araucanía, en los ríos, la llamada macrozona sur, evidentemente fue muy por lejos superior a la de Gabriel Boric. Gabriel Boric también va a tener que tener ahí propuestas concretas, no teoría, no digamos cosas que vayan a poder desarrollarse en 4, en 5, en 10 años más, sino que acciones concretas para enfrentar un problema como tenemos en esa zona. Y por lo tanto, ese tipo de cuestiones, creo yo, son las que deberían estar en la agenda por la cual las personas van a tener que optar entre Kast o Boric en la segunda vuelta del 19 de diciembre. Marco Moreno, director de la Escuela de Comunicaciones y Gobierno de la Universidad Central, analizando el tema de las elecciones. Queremos seguir conversando, pero vamos a ir a una pausa en Senado Conecta y al regreso seguimos con más. Estamos de regreso junto al académico Marco Moreno en Senado Conecta, con quien hablábamos respecto de los temas que seguramente van a definir la segunda vuelta o que van a centrar el debate, donde están probablemente esas teclas clave que nos mencionaba Marco, pero quería preguntarte también, porque hay otros temas que tienen que ver con las transformaciones de las que se hablaban de Chile, que parece que van en dirección completamente contraria con el programa de José Antonio Kast. Aquí quiero mencionarte, por ejemplo, lo que dice Steven Levitsky, autor del libro Cómo mueren las democracias. Dice que un gobierno de extrema derecha al nivel de conflicto social sería muy alto. ¿Por qué no se logra apreciar que justamente su programa va en dirección contraria respecto de esas transformaciones que la mayoría de Chile ha estado demandando durante el último tiempo? Bueno, esa es una clave que no comentamos antes, pero que es preocupante, ¿no? Porque el país estaría marcando un regreso hacia una posición más de derecha, pero no es de cualquier derecha. Tú muy bien lo decías, ¿no? Lo que representa José Antonio Kast hasta ahora, porque él ha dicho que va a ajustar su programa, que va a cambiar o está disponible para reformarlo y adecuarse a los elementos que sean necesarios. Lo que representa José Antonio Kast es una derecha bastante conservadora, ¿no? En lo religioso, en lo cultural, ¿no es cierto?, en lo valórico. Él ya ha planteado su posición respecto del aborto, respecto de los temas de las libertades individuales que tienen que ver con la sexualidad de las personas. Evidentemente, sus ideas allí son muy claras y evidentemente chocan con la tendencia que estábamos observando en Chile, más bien en un sentido contrario, de
de mayor apertura, ¿no es cierto?, de mayor diversidad en estos temas. Y por eso es que, de alguna manera, lo que está planteando José Antonio Kast podría ir en contravía de ese impulso que estaba teniendo el país hacia una mayor libertad en relación con estos temas que estamos observando ahora. Por eso que digo que, en cierta forma, él representa un conjunto de ideas que podrían no ser aceptadas de buena a primera en la sociedad, y eso podría generar una colisión, ¿no? Aquí de alguna manera, la gobernabilidad podría estar amenazada si es que José Antonio Kast eventualmente llegara a ser presidente y quiere imponerle sus convicciones, sus ideas, que son legítimas, pero imponérsela al resto de la sociedad no parece del tipo sensato, y eso podría provocar una colisión, un enfrentamiento que no sabemos muy bien cómo podría terminar. Marco, justamente sobre gobernabilidad se habló mucho en los debates. ¿Queda en tierra de nadie la gobernabilidad, pensando en también cómo se ha compuesto el Congreso, que queda, digamos, con una composición que no es favorable para, digamos, para ninguno de los dos candidatos que van a una segunda vuelta? Este es un tema trascendental. Yo siempre planteaba que cuando a uno le preguntan sobre quién iba a ganar la elección, yo decía, no es lo más importante quién gana la elección, sino que la pregunta de verdad es quién va a poder gobernar a partir del 11 de marzo. Porque evidentemente la gobernabilidad va a estar sometida a fuertes restricciones, ¿no? Por un lado, la crisis económica, se va a acabar la plata dulce de los retiros, de las ayudas del Estado. Por otro lado, las reglas del juego no van a estar definidas porque la Constitución va a terminar su trabajo recién el 3 de julio y va a tener que someterse en un plebiscito de salida al texto constitucional que propongan los convencionales. Por lo tanto, no vamos a tener reglas todavía claras con las cuales vamos a jugar. No sabemos, por ejemplo, si se va a proponer un Congreso unicameral o se va a mantener el Congreso bicameral, o vamos a cambiar el régimen político, el régimen de gobierno de un sistema presidencialista a uno mixto o parlamentario. Por lo tanto, a eso me refiero con que las reglas no están definidas. Y en tercer lugar, se produce inevitablemente una sobredemandas estimuladas por los procesos electorales que en un principio los gobiernos tienen dificultad para satisfacerla. Y esto especialmente es complicado cuando vamos a tener una composición del Congreso, como muy bien tú decías, algo parecida a la actual, es decir, en el sentido que vamos a tener un Congreso fragmentado, no cabe ninguna duda, pero muy parecida a la actual, y con particularidad. En el Senado vamos a tener más o menos casi el Senado dividido en dos mitades, ¿no? Hoy día el Senado que va a tener 50 senadores y senadoras, porque con esta elección se conforma el número ahora total de senadores, y por lo tanto, si uno hiciera una división simple, diría que hay 25 en un lado y 25 en otro, ¿no? Por supuesto que hay especificidades, pero para ponerlo en sencillo, y algo parecido pasa en la Cámara de Diputados. Quiero decir con esto que el Congreso, a pesar de que va a estar fragmentado, no va a ser lo mismo que la Convención, ¿no? La Convención tiene una composición especial, pero que no es la composición del actual Congreso y tampoco va a ser la del que elegimos ayer, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos elementos son los que hay que tener en cuenta, porque el presidente que salga electo, ya sabemos que va a ser hombre, porque la senadora Yanna Proboste quedó fuera de carrera, el presidente que resulte electo también va a tener que enfrentarse a un Congreso, ¿no? En donde ciertamente hay diversidad, ¿no? Hay mejor representación, pero donde siempre cuesta más construir acuerdos, ¿no? Porque al haber tantos grupos, facciones representados, se hace más difícil la construcción de acuerdos, y por eso que de alguna manera ese elemento hay que tenerlo en consideración cuando analicemos qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Además han crecido los polos, digamos. Van a haber representantes, por ejemplo, en el Senado, que no habían desde hace mucho tiempo, del Partido Comunista. También entran los republicanos, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Claro, de alguna manera los grandes bloques que conocimos que marcaron la historia de Chile en los últimos 30 años, hasta el estallido social, ¿no? De alguna manera hoy día se comienza a reconfigurar esos bloques. Esos dos bloques no tienen la total hegemonía porque, como tú muy bien decías, entran nuevas agrupaciones, el Partido Republicano, el Partido de la Gente,
independientes fuera de pacto, como pasa con la electa senadora Fabiola Campillay, o el electo senador Bianchi en Magallanes, que compitieron fuera de pactos, ¿no? Ellos no responden a pactos políticos, sino que lograron llegar al Senado, en este caso, con su propio voto. Entonces, eso cambia la configuración y, por lo tanto, va a requerir de nuevos acuerdos. Si mal no recuerdo, escuché hoy día, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados, el 90% de los diputados son nuevos, ¿ya? Y por lo tanto eso implica, por ejemplo, lo que ocurre allí, implica, ¿no es cierto?, un nuevo aprendizaje. Ya los liderazgos que habían sido articuladores de acuerdos, tanto en la Cámara como en el Senado, no van a estar, pensemos en la región metropolitana. Digamos, el senador Girardi, el senador Montes, ya no van a seguir estando en esas posiciones, y que ellos eran generadores de estos grandes acuerdos. Entonces, van a ser otros actores, y por eso que digo que va a ser complejo también para el para el presidente, perdón, que asume el 11 de marzo un Congreso distinto, no igual a la convención, pero distinto, ¿no es cierto?, lo que va a requerir de acuerdo y de construcción de consensos. Marco, ¿en qué, a propósito de los cambios en la votación, en cómo justamente están eligiendo los chilenos, en qué pie queda el nuevo pacto social tras esta elección? Ha sido, podríamos decir, el más castigado, porque Vamos por Chile, dentro de los pactos tradicionales, no es tan castigado como nuevo pacto social. Sí, bueno, hay ahí una derrota importante de lo que era la ex concertación, ¿no? Hoy día tenía como nombre Nuevo Pacto Social. Sin embargo, la lista que apoyaba a la senadora Yanna Proboste saca una mayor votación que la propia candidata, ¿no? Había pasado algo parecido en la elección anterior, cuando compitió la senadora Carolina Goich, que sacó menos votos que su coalición, y le permitió, por lo tanto, mantener ciertos equilibrios dentro de la representación política. Hoy día la democracia cristiana salen 2 senadores, pero ingresan 2 senadores, ¿no? Como son el senador Walker, el electo senador Walker, el electo senador Flores, que asumirán, actuales diputados que asumirán, ¿no es cierto?, en marzo del próximo año. Por lo tanto, creo yo que, si bien es cierto, hay un golpe duro a esas coaliciones, como por ejemplo tú decías, la ex concertación, evidentemente este proceso no es de un día para otro, sino que los cambios toman un poco una mayor cantidad de tiempo, y vamos a tener que esperar todavía quizás algunos procesos más para asistir a la muerte definitiva, ¿no?, de las grandes coaliciones que dirigieron la política chilena en los últimos 30 años. Porque los candidatos, podríamos decir, que vienen de las farándulas, siguen rentando de cierta manera. Vemos que Otuiti sale electo en el distrito 7, Otuiti Teao, María Luisa Cordero también logra la elección, la propia Pamela Giles es reelecta. Ana María Camuri, que comentábamos, ¿no es cierto?, actriz que ha defendido la causa del libre consumo de cannabis, ¿no?, de la marihuana. Claro, porque hoy día estamos inmersos todavía dentro de lo que es una democracia ocular, ¿no? La gente se hace una visión acerca de la política a partir de lo que ve, ¿no? Y estos personajes, ¿no?, como tienen una fuerte, o han tenido una fuerte exposición en los medios, no en el caso de Ana María Gamuri lo fue, pero en el caso de la doctora Cordero sigue siendo una habitué de los programas de televisión, lo mismo Tuiti, en fin, yo creo que de alguna manera sigue quedando, pero mucho menos de lo que conocimos en los congresos anteriores, ¿no? Yo creo que eso ha ido disminuyendo, estas figuras han ido perdiendo su relevancia, ¿no? Aumentó la cantidad de mujeres, tanto en la Cámara como en el Senado, lo que es una buena noticia, por supuesto no para llegar a la paridad, pero creo que se va en esa dirección. Por lo tanto, desde ese punto de vista hay que también ver el lado positivo, o el vaso medio lleno, ¿no?, en relación a la situación hoy día en el Parlamento. Marcos, hace un rato hablábamos de la convención. ¿En qué pie quedaría la convención en caso de que, por ejemplo, ganase José Antonio Kast en segunda vuelta? Pues seguramente su gobierno trabajaría por un rechazo en el plebiscito de salida. ¿O tenemos que entender de que los ciudadanos tal vez hacen una distinción entre las votaciones para las personas que van a encargarse de una nueva constitución y para quienes, en este caso, van a liderar un nuevo gobierno? Bueno, la convención va a tener que tomar nota de lo que pasó ayer, ¿no?
Hay una señal clara de la ciudadanía de que quiere cambios, pero cambios graduales, ¿no? Quiere reformas, pero a través de un proceso incremental, ¿no? Y por lo tanto, eso debiera alertar a los convencionales respecto de que, tal como la ciudadanía pensó esto y lo expresó en votos en la elección de ayer y tuvo el resultado que conocemos, lo mismo podía pasar, ¿no es cierto?, con la evaluación que la gente pueda tener del trabajo de la convención en los próximos meses que le quedan. Por lo tanto, yo creo que los convencionales tienen que ajustar sus expectativas, ¿no?, también a esta señal potente que mandó la ciudadanía con los resultados electorales que conocimos ayer domingo, ¿no? Y en ese sentido, creo que tendrán que hacer un esfuerzo por calibrar, por modular mejor, por escuchar mejor lo que están pensando los ciudadanos y evidentemente aterrizar de repente algunas de las iniciativas y algunas de sus propuestas para no caer en una situación que los deje muy expuestos, ¿no es cierto?, que de alguna manera afecta la expectativa de las personas respecto de lo que puede hacer la convención y para que no caigamos en un maximalismo que finalmente la gente puede terminar castigando en el plebiscito de salida, ¿no? Son elementos, son claves que también los convencionales deberían prestarle mucha atención porque hay que hacer varias lecturas, como hemos comentado hoy día, varias lecturas sobre el resultado electoral de ayer. No es solo que haya ganado Kast y haya salido en segundo lugar Gabriel Boric. Hay varios elementos que tienen que hacernos entender por qué ocurrió eso y ahí hay señales importantes, creo yo, también para el trabajo de los convencionales. Sí, la fragmentación de la que hablábamos es clave para ir entendiendo este mapa político del Congreso, también de las elecciones, pensando en que probablemente, como tú decías, claro, Kast logró la primera mayoría, pero tiene una votación, digamos, que está cercana, sumando a lo que obtuvo la derecha en las presidenciales pasadas. Va a haber que ver qué pasa con los que no acudieron justamente a votar en esta elección, pensando en la segunda vuelta. Marco, queremos agradecerte por este diálogo junto a Senado Conecta. Muchas gracias por la invitación del Senado y como siempre a disposición de ustedes para poder ayudar a entender lo que está pasando en el Chile actual. Que esté muy bien. Gracias. Nosotros queremos invitarlos a que tanto esta conversación como las anteriores que hemos tenido en Senado Conecta puedan revisarlas en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile y a que estén atentos a las redes sociales del Senado para más novedades sobre nuestro programa. Gracias por su compañía.